Hola, mi nombre es Diego Villarroel, soy ingeniero agrónomo del INTA Manfredi y formo parte del equipo de trabajo de agricultura de precisión del INTA. En los siguientes minutos te voy a mencionar unos conceptos y también a comentar algunas recomendaciones para lograr un mapa de rendimiento de calidad. Pero antes, veamos los contenidos de este video. Veremos en un principio los sensores que conforman el sistema de monitoreo de rendimiento, cómo se obtiene un mapa de rendimiento, recomendaciones de pretemporada, recomendaciones de pre-cosecha y por último veremos las recomendaciones que se dan durante la cosecha o en el momento en que se está por salir a cosechar. Entonces, repasemos algunos de los sensores que conforman el sistema de monitoreo de rendimiento. Aquí es importante tener presente de que cada marca o cada empresa tiene su sistema de monitoreo de rendimiento específico. Es decir, que la configuración del monitor de rendimiento va a ser propio de cada marca y el menú también de configuración va a ser específico de cada una de las marcas. Lo importante de esto es que hay un procedimiento para poder llegar a confeccionar un mapa de rendimiento de calidad que en cierta manera se repite en todas las marcas o todas las empresas de cosechadoras. Por eso es importante repasar los sensores que en común se presentan en las diferentes empresas. Por un lado tenemos el sensor de velocidad o distancia, que va a ser el sensor que nos va a medir la distancia recorrida por la cosechadora. El receptor de la señal de GPS, que va a ser el que nos va a geoposicionar la información. El sensor de altura de corte, también un sensor en el cual vamos a tener que calibrarlo en función del cultivo. El sensor de temperatura, el sensor de humedad, el cual nos va a indicar el peso seco final de la cosecha, el sensor de las RPM de la noria, y el sensor de peso, que va a estar dividido por un sensor, por un lado puede ser o de placa de impacto, y por otro lado un sensor óptico o volumétrico. En nuestro país, el sensor más común en el campo argentino es el sensor de placa de impacto. Entonces repasemos cada uno de estos sensores. El sensor de velocidad, por lo general ubicado en el centro de la máquina para que esté distante una pasada de otra a la misma distancia, va a ser el receptor el que nos va a dar la ubicación georreferenciada con latitud y longitud de la posición de cada uno de los datos. Con este receptor lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr es confeccionar el mapa de rendimiento. Por otro lado, también el receptor GPS nos puede estar brindando la información de la distancia o la velocidad que hace la maquinaria. Este es un dato importante, ya que a partir de ese dato vamos a asignarle un valor de superficie a la información. También tenemos el sensor de altura de corte, que por lo general está ubicado en el embocador de grano, en la zona donde ingresa el material de cosecha, y es el que les va a asignar los valores de registro, de grabación de datos al sistema. A partir de la configuración de este sensor, al sistema le vamos a indicar el momento en el cual debe empezar a registrar o a grabar los datos que están siendo cosechados. Cada empresa o cada marca tiene su sensor específico y su ubicación en cada una de las cosechadoras. Por otro lado, también tenemos el sensor de temperatura y también el sensor de humedad, que nos va a brindar la información de humedad que contiene el grano. Y hay diferentes tipos de sensores. Algunos sensores que toman la información o que toman la muestra de grano de la noria y grano limpio, la analizan y la devuelven al sistema. Son sensores de capacitancia por lo general, y muchos de ellos también tienen el sensor de temperatura para corregir esa variable en tiempo real. Algunos sensores están en la noria de grano limpio, otros están al final de la placa de impacto, por detrás de la misma, y también muchos de ellos se ubican al final del recorrido del grano cuando el grano cae sobre la noria. Cada uno de estos sensores deben ser correctamente calibrados. Por otro lado, y lo más importante, el sensor de peso y de RPM de la noria, que nos va a dar el flujo de material que va corriendo por el sistema, y principalmente el sensor de peso, que en nuestro país el más
desarrollado o el mayormente difundido es el sensor de placa de impacto, que es un sensor que está al final de la noria de grano limpio, en el extremo superior, donde descarga cada uno de los baldes que llevan los granos hacia la tolva. Estos baldes llevan el grano y hacen que el mismo impacte sobre la placa. Por detrás de la misma se encuentra una celda de carga, la cual refleja los datos en rendimientos por lo que está rindiendo el cultivo. Ese es el sensor mayormente difundido en nuestro país, el de placa de impacto. Pero también hay un par de empresas reconocidas en nuestro país que calculan el rendimiento a partir del volumen del grano cosechado. Es decir, que lo hacen a través de sensores ópticos, un sensor que emite un haz de luz y otro que recibe ese haz de luz. Esa intermitencia que hay entre balde y balde, entre cada columna de grano, se traduce en rendimiento del cultivo. Entonces veamos cómo se logra el mapa de rendimiento, cómo desglosamos esa información hasta obtener ese punto de rendimiento en un mapa georreferenciado. Tenemos que la distancia está calculada por la velocidad, tal cual lo veíamos recién, el ancho de trabajo por el ancho de corte de la plataforma. Con esas variables vamos a calcular la superficie en la cual se va a promediar el rendimiento, y también va a estar dado por un tiempo de recorrido del móvil, en nuestro caso la cosechadora. Eso nos va a estar brindando la capacidad operativa, las hectáreas por hora en la cual está trabajando esta maquinaria. Si el sistema es de placa de impacto, el mayormente difundido en nuestro país, nos va a estar indicando el flujo de material en toneladas hora. Y si el sensor con el cual se calcula el rendimiento es un sensor óptico o volumétrico, el flujo de material se calcula en volumen, en litros por hora. Luego, una vez obtenido estas variables, el sensor de humedad es el encargado de corregir esa humedad con la cual el grano está siendo analizado. Y a partir de ello, vamos a obtener el mapa de rendimiento seco. Es importante aclarar que en el caso del sensor volumétrico, el peso es una constante que se carga en el sistema a partir de un muestreo que se hace sobre el grano, un volumen conocido de cada densidad de grano muestreada. Entonces, debemos tener en cuenta aspectos importantes de pretemporada. Estas recomendaciones, por lo general, las vamos a realizar en el momento en que estamos entre una campaña y otra, cuando la máquina está detenida, está parada, y tenemos el tiempo necesario para revisar las condiciones generales de la máquina, o por ejemplo, en algún día en los cuales tenemos algunas contingencias climáticas que hacen que el equipo esté parado por varios días. Entonces, lo importante en este momento es chequear o controlar todo el cableado y cada uno de los sensores, ya que de una temporada a otra puede ser que estos cables o estos sensores estén dañados, quebrados, o con algún daño el cual me esté ocasionando alguna pérdida de la información importante. Por otro lado, también es recomendable controlar la noria, ya que de una temporada a otra muchas veces suele aflojarse, o también revisar los cangilones. A veces algunos cangilones se encuentran dañados, se pierden en algunas ocasiones, y también controlar la tensión de la cadena, la tensión de la noria, que eso va a estar regulada para cada sistema de monitoreo de rendimiento. Por otro lado, también es importante observar la limpieza del sensor de rendimiento, en este caso puede ser del sensor óptico, en el caso de los sensores volumétricos, sino también el sensor de placa de impacto, que muchas veces a lo largo de la campaña estos sensores suelen ensuciarse, suelen acumular algo de suciedad, de material grano y no grano que se pega en la placa, y esto hace de que el sensado del rendimiento no sea el correcto. Así que es recomendable tomarse el tiempo y abrir ese sector de la noria, limpiarlo bien delante de la placa y también por detrás de la misma, ya que suelen ubicarse también algunos desperdicios de cosecha. También es importante limpiar el sensor de humedad, ya que al estar cosechando diferentes materiales, diferentes cultivos,
muchas veces ingresa material que se va acumulando, como por ejemplo restos de malezas o restos de material de cosecha que aún está con alto contenido de humedad, y se va acumulando en algunos sectores dentro del sensor de humedad. Así que es recomendable entre campañas limpiar el sensor, controlar que el sinfín se esté funcionando correctamente, y también durante la cosecha chequearlo cada tanto para revisar de que el sensor esté en condiciones y sin ninguna suciedad que impida el correcto sensado del material. Por otro lado, también es importante, si hemos realizado el cambio de algún neumático durante la campaña, si la máquina tiene una configuración de neumáticos nuevos, es importante cargar esta nueva configuración y hacer la calibración de la distancia. Esto es un procedimiento muy simple, lo cual se hace a través del menú de configuración y se hace recorrer a la máquina una distancia dada y corregir esa distancia con la cual nosotros medimos con jalones. Por otro lado, también es importante y es recomendable realizar la descarga de la tarjeta, la liberación de la memoria que tiene esta tarjeta, y empezar una nueva campaña con una tarjeta con toda la capacidad de almacenamiento, para evitar cualquier inconveniente de que se nos llene la tarjeta a mitad de campaña y debamos detenernos o perder información muy importante. Y por último, y recomendable también, es planificar la cosecha, armar un plan de cosecha, un plan en el cual yo voy a saber en qué establecimiento voy a estar cosechando, qué tipo de cultivo, en qué lotes, y a partir de ello armar una planificación, una configuración del monitor de rendimiento, de la configuración de cosecha, para aprovechar el momento en que esté cosechando y solamente seleccionar los lotes que yo quiero cosechar, y no detenerme y tener que empezar a cargar lotes nuevos y demorar en ese procedimiento. Así que es importante planificar la cosecha, ya cargar los lotes que voy a cosechar, y en el momento de salir a cosechar solamente seleccionar los lotes que yo voy a estar por levantar en ese momento o en esa jornada. Entonces ya trabajamos durante la pretemporada, antes de salir a cosechar. Lo que vamos a hacer ahora son algunas recomendaciones de pre-cosecha. En el momento en que yo estoy por salir al lote, puede ser en el galpón, previo a salir o antes, una vez que descargué la máquina del carretón, que estoy por ingresar al establecimiento, hacer algunas configuraciones o calibraciones previos a la cosecha. Por un lado, vuelvo a repetir lo que decía recién, identificar el registro correctamente. Debo identificar el establecimiento, la granja, el productor, el cultivo y el lote que voy a cosechar. Indicarlos con los nombres correctos con los cuales yo voy a cosechar, y no repetir ningún nombre de lote, o en todo caso estar cosechando en un establecimiento con el nombre de otro. Identificar correctamente el registro con el cual yo voy a estar confeccionando ese mapa de rendimiento. Por otro lado, también importante configurar el ancho de la plataforma, el ancho del cabezal, el cual, recuerden, que me va a estar asignando un valor de superficie. Entonces, seguramente, si yo me estoy manejando con diferentes plataformas o cabezales, en el menú de configuración solamente voy a tener que seleccionar con el cual yo quiero trabajar en ese momento, o en todo caso, si la plataforma o el cabezal es nuevo, debo configurarlo y asignarle la cantidad de tramos que tiene y el ancho de trabajo correspondiente. Por otro lado, también, y muy importante, es realizar una calibración de la vibración del sistema, ya que esta propiedad o esta variable hace de que muchas veces el cálculo de rendimiento se vea afectado. Entonces, a través del menú de configuración, es posible que yo acceda a la posibilidad de calibrar la vibración. Le voy a indicar al sistema a máximas revoluciones del sistema de trilla, que empiece a calibrar esa variable. El sistema automáticamente va a ir regulando y tomando datos de ese movimiento que tiene el sistema de trilla, lo cual lo va a diferenciar de
la vibración propia del sistema de lo que posiblemente sea el rendimiento en sí que impacte en la placa. Una vez que transcurrió un tiempo, el propio menú de configuración me va a indicar de que el sistema está correctamente calibrado. En este caso es importante realizarlo una vez por campaña o eventualmente cuando veamos que hay dificultad en la configuración del sistema por vibración o no podamos llegar a una calibración del monitoreo de rendimiento, del peso del rendimiento. También es importante en este caso, antes de salir, chequear la distancia recorrida, si hemos cambiado de neumáticos o han cambiado las condiciones del terreno. Debemos realizar una calibración de la distancia, ya que si les estamos errando en un 20%, le vamos a estar errando también en un 20% de la superficie, y el promedio del rendimiento que se esté promediando en esa superficie va a tener ese error. Por otro lado, y ya terminando en lo que es la configuración y la calibración para obtener un mapa de rendimiento de calidad, llegamos al punto en el cual ya estamos por salir a cosechar. Estamos en la cabecera del lote y debemos realizar algunas calibraciones o configuraciones de cosecha, o también la podemos mencionar como reajustes de la configuración, ya que muchas veces de un lote a otro volvemos a repetir este procedimiento. Entonces, vamos a chequear estos diferentes puntos. Por un lado, calibrar la altura de corte. En este momento le vamos a indicar al sistema cuál es la altura que tiene el cultivo en el cual yo voy a estar cosechando. Por encima de la altura de corte del cultivo, no voy a registrar valores de grabación, y por debajo de esa configuración, cuando la máquina o con la plataforma esté en la altura correcta de corte, automáticamente va a empezar a tomar registro. Con esto nos evitamos de que, por ejemplo, en cabecera vayamos registrando datos en vano o datos de rendimiento cero, que cuando vamos a observar el mapa de rendimiento, observamos esos rulos o esas vueltas de valores traducidos en puntos de color rojo que tienen datos de rendimiento cero. Entonces, al configurar la altura de corte, le estamos indicando al sistema el momento en el cual debe empezar a registrar y a tomar valores y a grabar datos en la memoria o en la tarjeta. Por otro lado, también es importante en este momento calibrar el peso. Y es importante que la diferencia en el peso que me marca el monitor de rendimiento respecto a lo que yo estoy cotejando en la tabla balanza me arroje un error menor al 5%. Actualmente los monitores de rendimientos están llegando al 1% de error, así que es una variable que está altamente confiable en estas épocas. Para llegar a esta configuración o a esta calibración del peso, algunas empresas o algunas marcas de cosechadoras solamente exigen una sola carga de calibración. ¿Qué quiero decir con carga de calibración? Una carga es realizar la recolección o la cosecha de un volumen dado de granos, por lo general superior a 1500 kilos, 2000 o la tolva completa de granos, para luego descargarla en la tolva balanza, que la tolva balanza sea confiable, y obtener el dato correcto de rendimiento. Algunas marcas o algunas empresas de cosechadoras solamente exigen una carga de calibración para poder calibrar el sistema. Otras exigen varias cargas de calibración, variando estas la velocidad de avance para impactar también en lo que es la variación en el flujo o en el índice de alimentación del cultivo, logrando de esta manera confeccionar una curva de calibración con diferentes niveles de rendimiento. De esta manera simulamos la variación en lo que es el potencial de rendimiento en los diferentes ambientes y confeccionamos una curva de calibración que trabaja en diferentes rangos. También en este momento lo que vamos a hacer es cargar, en el caso de los sensores ópticos, cargar la constante de lo que es el peso hectolítrico. Esto se mide a través de un recipiente con un volumen conocido y pesamos lo que pesa ese volumen de grano, y esa variable es una constante que vamos a cargar en el sistema. También en este caso es recomendable realizar diferentes muestreos
de volumen de grano, de muestras de grano en diferentes sectores del lote para tener un rango amplio de variación de la densidad o el peso hectolítrico del grano y poder llegar a configurar la máquina correctamente. En este procedimiento en el cual yo voy generando las cargas de calibración o voy tomando muestras, en el caso del sensor óptico, para medir el peso hectolítrico o la densidad de grano, también es recomendable ir tomando muestras de humedad de grano, de diferentes sectores también, para tener la representatividad de todo el lote y de esta manera poder configurar el sensor de humedad. Entonces, este procedimiento por lo general lo hacemos durante la cosecha. Mencionamos que puede ser durante la cosecha, ya que es el procedimiento de calibración que vamos a hacer en la cabecera, previo a empezar a cosechar el lote en cuestión, o también lo podemos realizar en el momento en el cual vamos a salir a otro lote o cambiar de condiciones de cultivo, o de variables, o de variedades, o de híbridos, o de diferentes condiciones, lo cual es recomendable hacer un chequeo de preajuste para poder obtener un mapa de rendimiento de calidad. Bueno, eso fue todo, muchas gracias y les dejo nuestras redes sociales, que pueden ingresar y ver este y otros videos técnicos en los cuales pueden interactuar también con otros técnicos del proyecto de agricultura de precisión. Las redes sociales son bajo el perfil de INTA Agroindustria y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube.